Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. Desde el interior del Congreso, hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de la Cámara en tu región. Recuerden que es en este espacio donde les contamos a los colombianos algunas funciones que ustedes deben conocer acerca de la Cámara de Representantes, como por ejemplo, cuáles son las comisiones, cuáles son las circunscripciones especiales que tenemos en el país, pero además es importante conocer la gestión legislativa que tienen sus congresistas. Por eso recorremos los 32 departamentos del país para poder hablar con ellos y preguntarles sobre esa agenda que desarrollan a diario dentro del Capitolio Nacional. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo de la Cámara en tu región. Hoy en esta entrevista nos acompaña José Alberto Tejada Echeverri, él es representante del Departamento del Valle del Cauca y en los próximos minutos nos contará un poco sobre su experiencia, sobre su trayectoria como empresario y por qué toma la decisión de llegar al Congreso de la República. Representante, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. A usted, Marta, muchas gracias. Aquí estoy disponible. Después de recorrer el Congreso para contarles a ustedes ese lado humano de sus representantes, en esta oportunidad ya entramos en materia legislativa para que ustedes conozcan las funciones que ejercen cuando ocupan una curul dentro de la Cámara. Representante, lo primero es saber cómo se ha sentido usted en su primer año de legislatura. Me he sentido como aprendiz de brujo. Yo nunca había hecho política electoral. He llegado al Congreso de la República y pues claro que el choque cultural, laboral incluso, de dedicación de tiempo, de nuevas relaciones es muy fuerte. Pero en general creo que vale la pena la experiencia. En su región es conocido por ese trabajo como líder gremial, empresario por muchos años. ¿En qué momento toma usted la decisión de dar ese paso para ocupar hoy una curul por su región? Mire, yo he sido dirigente social desde hace casi 50 años en diversos campos de la actividad de la región. Además de que soy empresario mediano, soy periodista y educador. Y como periodista, en el estallido social del 28 de abril, yo decidí sacar mis cámaras y mis micrófonos a darle voz y rostro a lo que llamé la muchachada. ¿Por qué? Porque desde el primer día me di cuenta de que el guión del gobierno anterior era un guión que pretendía criminalizar la protesta, sobre todo esa muchachada. Y pues es que yo llevo trabajando con muchachadas 50 años. Ese ha sido mi trabajo toda la vida. Pues ¿cómo los iba a dejar para que los medios corporativos les desconocieran su lucha y los deslegitimaran? Y nosotros que tenemos un medio que se considera un medio de periodismo ciudadano, de periodismo de contrapoder, nos íbamos a gallinar y nos íbamos a quedar quietos, ¿no? Salimos. Eso hizo que se nos reconociera al punto que un grupo de jóvenes nos propuso que consideráramos nuestro nombre para las legislativas y esto llegó a oídos de Petro,
Petro fue a mi casa, me hizo la oferta de que fuera cabeza de lista de la Cámara para el Valle del Cauca y yo le dije, yo lo soy, con dos condiciones. Primera, que en el gobierno suyo la muchachada tenga juego, pero no 5 o 10 muchachos, que la muchachada se le respete lo que está pidiendo, educación, trabajo, no más hambre, etcétera. Y dos, que usted comprenda que yo soy un hombre de pensamiento socialdemócrata, que soy empresario y que yo no estoy dispuesto ni a la estatización de la economía ni a inaugurar un estadio de comunismo en el país. Yo soy un demócrata y trabajo todos los días porque este país en democracia se consolide. ¿Y qué le respondió en ese momento el Que hoy estábamos de mandatario de acuerdo, los colombianos? que estábamos de acuerdo. Además le dije, y yo creo en la economía social de mercado porque además tengo maestría en economía social y creo que el capitalismo social hay que mantenerlo, no tenemos otra alternativa. Y él me dijo, yo también creo en el capitalismo, solo que un capitalismo democrático, un capitalismo no monopólico, no neoliberal. En eso nos entendimos y yo estoy aquí jugando el partido. Ahora ya ha transcurrido el primer año del actual gobierno y también de todo el tránsito del Congreso del Cambio. Los colombianos empezamos a escuchar sobre reformas, si se necesitaban o no en el país. En esta oportunidad, dentro del Congreso de la República, 2 reformas de esas que se habían propuesto en campaña, pues ya prácticamente están fuera del Congreso. ¿Usted hoy qué piensa del actual gobierno y de la situación de estas reformas que han sido la prioridad dentro de la Cámara de Representantes y el Senado de la República? Mire, las reformas sí pueden ser necesarias, y no solo las 3 que están en discusión. De hecho, ya Petro anunció reforma a la Ley de Educación Superior y también anunció reforma a la Ley de Servicios Públicos, y mañana podríamos hablar de otras. El problema no son las reformas, el problema es que el gobierno se enfoque solo en las reformas. Tenemos gobierno desde el 7 de agosto del año 2022, y desde el 7 de agosto tenemos ministros y ministras. Yo lo que le pido a los ministros y ministras, a los gerentes y directores de institutos descentralizados es que se pongan a trabajar, que cojan la plata que hay en el presupuesto de la nación y la ejecuten, porque la gente no necesita anuncios, la gente necesita realidades en programas, en obras, en servicios. Si usted es campesino, ¿usted qué necesita? Pues tierra, semillas, vías terciarias, fertilizantes, centros de acopio, sistemas de comercialización. Si usted es panadera o panadero, ¿usted qué necesita? Pues también emulsificantes, urea, azúcar, pero por favor que no se la suban a casi al doble en 6 meses. ¿Y cómo se hace eso? Con medidas políticas del Ejecutivo del país. Si usted es constructor, usted necesita que el cemento y la varilla de acero y la varilla de hierro no se suban casi al doble en menos de un año. ¿Y eso cómo se evita? Pues tomando medidas ejecutivas. Eso es lo que yo creo, hay que combinar la apuesta por las reformas y la apuesta por la ejecución. Ahora, gracias al apoyo que usted tuvo de los vallecaucanos, hoy los representa y es el portavoz de las necesidades de esta región. ¿Qué ha podido, a través de qué proyectos o iniciativas, empezar a radicar y a través de qué comisión lo ha hecho? Mire, yo escogí cuando llegué al Congreso, yo escogí la comisión tercera, primero por mi formación de economista, de empresario, y segundo porque la comisión tercera a mí me parece que es una comisión muy sensible, porque allí no se maneja solo presupuesto, reforma tributaria, plan de desarrollo, sino muchos proyectos que tienen el corte económico, el eje económico como eje transversal. Y desde allí yo creo que puedo aportar mucho. En cuanto a lo que hicimos en este primer año, estuvo muy signado primero por la reforma tributaria y segundo por el plan de desarrollo. En la reforma tributaria nosotros logramos pelear que a los panaderos, a los reposteros, a las pequeñas cafeterías no se les fuera a meter el impuesto que se intentó meter a la industria panificadora. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando usted va a una panadería, esa panadería de barrio se llama panadería de punto caliente. Cuando usted va a comprar en un supermercado Bimbo, el paquete Bimbo, eso se llama panadería industrial. Eso no es de punto caliente. A esas que les pongan los impuestos que sean,
porque son megatamaños, pero al panadero de Punto Caliente, que hace 2.000 panes para el día, o 2.000 panes de bonos para el día, no le podemos gravar con el mismo índice de impuestos lo que se le grava a la industria panificadora. Ahí logramos esa ventaja. Dimos una pelea muy fuerte porque se mantuviera el que a las multinacionales mineras y extractivas se les quitara el descuento de la regalía. ¿Por qué razón? Eso no es un capricho. Los contadores y los economistas que me están escuchando saben que fácilmente eso es de partida doble. Si yo voy a montar un negocio, pues yo voy a invertir. Pero si yo invierto, a mí el Estado no me descuenta la inversión. Entonces lo que estaban haciendo aquí en el país es que las mineras invertían, le pagaban una regalía, o sea, un derecho de explotación al gobierno que se llama regalía, pero el gobierno les estaba permitiendo que de la declaración de renta en el fin de año descontara lo que le ha pagado como regalía, como quien dice no le cobraba nada. Y eso es una injusticia con usted y conmigo, porque si usted es panadera y yo soy ferretero, usted tuvo que hacer una inversión, y usted no dijo al Estado, descuénteme la inversión, y yo también hice inversión y yo no dije al Estado, descuénteme la inversión. Luego entonces que se haya quitado la regalía descontable ya es una gran victoria, y yo personalmente sí creo que eso había que hacerlo. Lo otro, gravar a la industria minera y extractiva. La minería, en Colombia pagamos impuestos los pobres y las clases medias, pero ni las clases altas, ni las empresas grandes y mega grandes y multinacionales pagaban. Pagábamos los pequeños, los micros, pequeños y medianos. Eso se logró en la tributaria. Y en el Plan Nacional de Desarrollo logramos el programa Jóvenes en Paz, una pelea muy dura que tuvimos que dar con la consejera de Juventud. Logramos el Fondo para la Equidad y la Igualdad del Ministerio de la Equidad y la Igualdad, que ya va a comenzar a funcionar en los próximos días, a pedido de la vicepresidenta, y apoyamos muchas otras iniciativas para las comunidades territoriales, especialmente las indígenas, las campesinas, para la economía popular. Y en cuanto a la muchachada, yo insistí mucho ante el ministro del Interior anterior, ante el ministro de Justicia, en qué hacer con estos muchachos capturados, que tenemos más de 300 muchachos y muchachas capturados en el país, por el solo hecho de su protesta, de su opinión y posición política. Pero tenemos un poco de gentes armadas que negocian de tú a tú con el Estado, y la muchachada, que la única arma que tenía era su voz, está confinada en una cárcel. Eso es injusto. Presentamos un proyecto de ley de amnistía que lamentablemente se nos alcanzó a hundir ahora. Vamos a presentarlo de nuevo el 20 de julio. Todas estas iniciativas se radican en esas 7 comisiones constitucionales permanentes para que empiece su tránsito dentro de la Cámara. ¿Ustedes tienen la oportunidad de escoger las comisiones a las que quieren pertenecer, o por el contrario, cuando ustedes se posesionan el 20 de julio, inmediatamente les designan estas comisiones? No, eso se hace por bancadas, por partidos. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la configuración de la Cámara, donde tantos son liberales, tantos conservadores, tantos son de Colombia Humana, de Polo, de tal, se reparte una especie de quociente, donde se dice, bueno, entonces a Colombia Humana le tocan 2 o 3 en la comisión tercera, y 1 en la comisión primera, o 3 en la comisión segunda, o 5 en la comisión séptima, y eso se va repartiendo, y después los presidentes de Cámara y de Senado hacen los acuerdos correspondientes. O sea que ya es un acuerdo, pero por bancadas. Por bancadas. Y si ustedes tienen la potestad de querer cambiar en algún momento tenemos que de pedir, esa comisión, ¿lo pueden hacer? Después de la legislatura, por ejemplo, yo ahora podría pedir un cambio si hay un congresista que quiera mi comisión y que yo quiera la de él. Si no, pues me tengo que quedar. Ahora, yo no me quiero cambiar. Yo me quiero quedar en las comisiones económicas y me quiero quedar en la Comisión Legal de Derechos Humanos, porque en esa Comisión Legal de Derechos Humanos tengo la expectativa y la intencionalidad de empujar la pelea por la muchachada, porque es desde donde la puedo hacer. Y la muchachada no son solamente unos capturados, son los muchachos asesinados. ¿Qué pasó con ellos y sus familias? Los lisiados, los desaparecidos, los desarraigados. ¿Quién ha vuelto a hablar de esa juventud? Nadie. Qué bueno que tocamos esas comisiones, las legales,
Y también hay comisiones accidentales, hay otras que se llaman especiales porque también abarcan distintos temas coyunturales del país. ¿Usted está de acuerdo o qué opinión le merece, por ejemplo, la prohibición de la corrida de toros en Colombia? Yo por principio soy antiprohibicionista. Yo no creo en la prohibición. Yo creo en la regulación. Las sociedades humanas tienen que entender que son producto de la civilización y no de la imposición. Si yo soy producto de la imposición, entonces que me prohíban, porque a alguien se me impone y me prohíbe. Si soy producto de la civilización, entonces tenemos que regular nuestra convivencia humana. Ahora, frente al tema específico que usted me toca, mire, a mí se me han dicho 100.000 cosas porque soy taurino, no sé qué. Yo no soy ni taurino ni antianimalista. Respeto los animales, como respeto el mundo vegetal y el mundo mineral, respeto el entorno y el entorno de seres vivientes. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es que quienes tenemos el poder de legislar, tengamos el poder de prohibir. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y menos estoy de acuerdo con la manipulación política que muchos en el Congreso, para salir a cobrar a la galería aplausos y likes, hacen de este tipo de temas. Yo le digo a mis amigos y conocidos animalistas, he hablado con muchos de ellos que conozco, si el problema es la tortura y el sufrimiento animal, ¿por qué no hacemos el debate por donde hay que hacerlo? En Colombia se sacrifican anualmente más de 3 millones de vacas, más de 5 millones y medio de cerdos, más de 20 millones de aves de corral. Y vaya usted, mire en qué condiciones nacen, se cuidan, se ordeñan, se alimentan y por último se sacrifican. Y además cómo se transportan. Ese es el debate político que hay que hacer. Ese debate es el que hay que obligar a la industria de la cárnica, de la leche, avícola, porcino, a que no maltrate tanto estos animales. Y además también, hablemos del consumo humano. El consumo humano no es solamente un tema de natura, de que yo tengo que comer proteína para mantenerme. Es una práctica cultural de la humanidad. Ojo con eso. El consumo humano es un hábito alimenticio y como hábito es una práctica cultural. Y como práctica cultural podríamos encontrarnos que hace muchos años en el antiguo Egipto no se comía carne, se comían granos. Pero hoy y hace 2000 años la humanidad y más, la humanidad come carne desde la época de Cristo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos entonces comer carne porque al poder le dio porque hay que prohibir comer carne? No. Regulemos las condiciones en las cuales esos animales que van a nutrirnos a nosotros no tengan el nivel de sufrimiento que hoy la industria, con el permiso de la ley y con el permiso del poder y de los gobiernos, les posibilitan. Ahora, en los toros, ¿qué es? El debate es contra las corridas de toros para que sean abolidas o es contra las minorías aficionadas a ese tipo de prácticas culturales. Hay alguien que dice es arte, alguien que dice es práctica cultural. ¿Es arte o es práctica cultural? La propia Corte Constitucional de Colombia, desde la Ley de Protección Animal en 1989, así la reconoce. Pero a mí no me vaya a decir usted que porque usted es un aficionado a los toros, usted es un criminal. No, no lo acepto. Conozco gente muy decente que le gusta, son personas mayores que hace 20 y 30 y 40 años aprendieron la cultura de la afición taurina. Hoy vaya usted a cualquier plaza de toros en Colombia y aún en partes del mundo donde han sido aficionados. Cada vez la afición viene bajando porque la práctica cultural, porque la cosmovisión humana, porque el concepto de arte va cambiando como cambia la civilización, como cambian los gustos de la colectividad. Pero no me vayan a decir a mí que por defender la minoría, así como yo defendí en el estallido social a la muchachada, que decían que eran delincuentes y criminales, defenderé hasta el final
el derecho de los aficionados a que no se les prohíba, que se les regule, que no, hombre, que no matemos el animal, pero que se lo pueda torear, que lo que ellos van a buscar allá, que lo puedan gozar, pero que no se le infrinja sufrimiento al animal. Para eso no se necesita prohibir. Qué extraño que los mismos políticos que piden prohibición para la feria taurina, piden no prohibición para el cannabis porque es otra práctica cultural y que hay que respetar. Yo estoy de acuerdo con que no haya prohibición ni para el cannabis de uso adulto ni para las corridas de toros, que haya regulación, que es muy distinto. Son muchos los temas y creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder contarle a los colombianos qué está pasando con esas propuestas que se radican en el Congreso, por ejemplo, como las que usted nos acaba de mencionar y compartir ese punto de vista. Déjeme decirle una ¿Ha sido cosita criticado más. por eso dentro del Total, he Congreso? sido muy criticado y estoy dispuesto a que me sigan criticando, porque ese es el papel del hombre público. Si uno se hace hombre público, uno tiene que ser consecuente. Todas las miradas mías, todas las posiciones mías, todos mis planteamientos serán de su favor o no. Y usted podrá decir, señor Tejada, no estoy de acuerdo con lo que él dice. Bueno, eso es la democracia, esa es la democracia, pero no el insulto. No que porque yo tenga esta posición, entonces me digan que yo soy un vendido a las ganaderías, que yo soy un masacrador, que yo soy un fascista. Fascistas son los que niegan el debate democrático. Y yo le pregunto a muchos de los que defienden la práctica los que defienden que no haya práctica taurina, ¿todos ustedes son verdaderamente veganos? Les aseguro que he visto mucho animalista comiéndose 1 kilo de carne bien asadita. Esa es una muy buena pregunta porque en definitiva nos muestra que hay incoherencia en algunos proyectos. Manipulación política. Sí, señor. Bueno, representante, lastimosamente por hoy tenemos que despedir. No me queda más sino darle las gracias por acompañarnos en este espacio y pues le dejo la cámara para que se despida de su región y le cuente qué es lo que espera usted entregarle a este departamento en las próximas legislaturas aquí en el Congreso. Mire, yo trabajo con una curul que está dividida aquí en Bogotá y allá en el Valle. Yo tengo un equipo aquí trabajando y un equipo en el Valle del Cauca. Tengo un plan de trabajo de gestión territorial con metas, con una cantidad de programas y proyectos que nos proponemos realizar en estos 4 años. Ya hemos venido haciendo. Yo puedo decirles hoy, puedo decirlo como noticia, ya logramos que la Universidad Militar nos dé las primeras 50 becas universitarias para 50 jóvenes. De ese grupo que llamo la muchachada, que lo único que queremos es que se formen. Yo sueño con dejarle un legado al departamento del Valle y ojalá al país, con la muchachada no para amamantarla, para volverlos sinvergüenza, sino para que ellos, que fueron capaces de salir a pelear por su país y por sus derechos, se formen, para que cuando lleguen aquí a hacer gobierno o a ser legisladores o a ser miembros del Poder Judicial, lo hagan con seriedad, lo hagan con madurez, lo hagan con responsabilidad. Yo espero que los empresarios se los respete. Yo no acepto que nos metan en el mismo saco al micro, pequeño y mediano con la megaindustria, la banca y las multinacionales. No, no somos lo mismo. Los pequeños y medianos empresarios abren y cierran el negocio todos los días. Los grandes y megagrandes lo hacen desde Luxemburgo, desde Milán, desde París o desde Nueva York. Eso es lo que yo quiero, dejar un mensaje de seriedad. En este país hay mucho talento, hay mucha capacidad, pero nos faltan 2 cosas, o 3. Disciplina. Somos muy indisciplinados. 2. Nos falta autocrítica. Siempre vemos el problema afuera y nunca nos vemos como parte del problema. Y 3. Nos falta seriedad. Y la seriedad comienza porque los llamados padres de la patria y madres de la patria comencemos por dar ejemplo. Con este mensaje nos despedimos, representante. A usted muchas gracias, a nuestros televidentes por acompañarnos en este capítulo. Recuerden que en la Cámara en tu región no solo impartimos pedagogías legislativas recorriendo el país, además aprovechamos este espacio para conocer a sus representantes y contarles cuál es la agenda que desarrollan a diario dentro del Capitolio Nacional. Yo soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Somos Colombia,
trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte